Gran victoria de Dorian Godon al sprint en la etapa 3 del Tour de Romandía. Una etapa con una muy linda definición, con una fuga que luchó hasta el final y con los favoritos manteniéndose tranquilos con sus tiempos en las clasificaciones, tanto general como el resto de clasificaciones que tenemos. Paso a repasar cronológicamente lo que fue la etapa del día de hoy. Recordemos antes una etapa de 176.6 kilómetros con salida y llegada en Orb. Etapa de montaña con un puerto de segunda categoría con un gran atractivo. Se ascendieron otros dos de tercera. El primer puerto se ascendió en los primeros metros. De ahí se armó la fuga. Una fuga que tuvo como protagonistas nombres como Damiano Caruso, como Stenhauser, como Steph Kras. También tuvimos a Sam Oomen, a Rojas y par de nombres más. Dicho esto, por delante, la fuga siempre se sacó a lo mucho 2 minutos y medio, más o menos, 2 minutos 40 de máximo. El pelotón siempre la tuvo muy controlada. Se manejó mucha tranquilidad hasta llegar al puerto de segunda. Toda la etapa fue tranquila hasta llegar al puerto de segunda. En el puerto de segunda categoría tuvimos movimiento por parte de la fuga. Caruso atacó en los primeros 3-4 kilómetros de puerto. Se fue en solitario. Lo intentaron seguir en persecución Steph Kras y el señor Stenhauser. El resto fueron quedándose y siendo absorbidos por el pelotón. En el pelotón no pasó nada. Tiró el primer pedazo del puerto del UAE. Después Pogačar se quedó sin gregarios y pasó el Red Bull Bora, que es quien estuvo tirando el resto del puerto para controlar cualquier ataque, pero Lipovic no se animó a atacar en ningún momento. Llegamos al descenso con Caruso en cabeza de carrera con 1 minuto de ventaja, quienes perseguían a 20 segundos y después el pelotón. En el descenso Caruso bajó relativamente bien, pero peor de lo que se esperaba. Por eso también fue capturado por los dos perseguidores. Cuando los dos perseguidores capturan, habían 30 segundos de diferencia con el pelotón, que termina logrando capturar la fuga a unos 2 kilómetros de línea de meta, en donde se lanza un sprint, en donde Dorian Godon termina ganando por poco contra Fisher Black, que quedó segundo. Pogačar no se metió tampoco muy fuertemente dentro que fue la definición del sprint del día de hoy. Hay que analizar un poquito y comentar lo que fue la victoria de Godon, porque la hizo perfecto. Les cuento un poco. Godon es sprinter en el puerto de segunda, que son 9 kilómetros, se iba a quedar. Se quedó a 3 kilómetros, .3 de terminar el puerto. Gestionó fuerzas lo mejor que pudo. Y después el Ineos hizo un trabajo tremendo para recuperarlo en el descenso y devolverlo al grupo. Así que esto es un gran trabajo de Godon, un gran trabajo de equipo sobre todo, que remató muy bien el campeón de Francia y ganador de la etapa. Repaso, top 10, ganador de la etapa Dorian Godon, segundo Finn Fisher Black del Red Bull Bora, tercero Valentín Bardet-Pentré del Soudal Quickstep, cuarto Tadej Pogačar, quinto Sergio Higuita el colombiano, muy bien Higuita, sexto Albert Witsen Philipsen, séptimo Junior Lecerf, octavo Clement Champoussin, noveno Clement Berthet y décimo lugar para Luke Plapp. Top 10 de la etapa, el resto de favoritos entraron igualmente en el grupo. La clasificación general evidentemente se mantiene más o menos de la misma manera. Lidera evidentemente al señor Tadej Pogačar, de lo que es la CG, con bastante solidez. En el segundo lugar se mantiene Florian Lipovic. En la tercera plaza se mantiene Lenny Martínez. Cuarto, Jorgen Nordhagen. Quinto, Albert Witsen Philipsen. Sexto, Tiberi. Séptimo, Carlos Rodríguez. Octavo, Luke Plapp. Noveno, Luke Tackwell. Y décimo, Jefferson Cepeda. Jefferson Albeiro, el del Movistar. Top 10 de la general. Después, nombres como Jefferson Alexander Cepeda están en el puesto 14. Higuita está en el puesto 15. A minuto 10 el colombiano. Después Nairo Quintana se mantiene en el puesto 33 y Daniel Felipe Martínez se mantiene en el puesto 56 de la clasificación general. Así se cierra un poco todo. Gracias a todos por ver este video. Y les invito a dejar el like porque ayuda a crecer un montón esta grabación, lo que no se imaginan. A suscribirse para estar pendientes de más resúmenes, así YouTube les avisa. Y demás transmisiones en vivo. Tenemos cubrimiento en vivo tanto sábado como domingo al Tour de Romandía. Y faltan solo 7 días para el Giro de Italia, que se va a abrir a la fuga. Así que suscríbanse totalmente gratis. Muchas gracias a todos y nos encontramos en una próxima.